Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Santa Catalina de Alejandría fue una mujer valiente virgen dotada de un agudo ingenio y sabiduría. Santa Catalina es la patrona de las mujeres solteras. Virgen y mártir cuya fiesta se celebra en la Iglesia Latina y en varias iglesias orientales el 25 de noviembre y que durante casi 6 siglos fue objeto de una devoción muy popular. De noble origen y versada en las ciencias, cuando tenía solo 18 años, se presentó ante el emperador Maximino, que perseguía violentamente a los cristianos, y le recriminó su crueldad intentando demostrar cuán inicua era la adoración de los dioses falsos. Asombrado por la audacia de la joven, pero incapaz de competir con ella en sabiduría, el tirano la detuvo en su mismo palacio y llamó a numerosos sabios a los que ordenó que usaran toda su capacidad y razonamientos falsos de manera que Catalina apostatara, pero ella quedó victoriosa en el debate. Algunos de sus adversarios, conquistados por su elocuencia, se declararon cristianos y fueron ejecutados. Furioso por no haber conseguido su propósito, Maximino la mandó azotar y después la encarceló. Mientras tanto, la emperatriz, deseosa de ver a una mujer tan extraordinaria, se acercó a visitarla a las mazmorras, acompañada de Porfirio, jefe de las tropas, y ambos cedieron a las exhortaciones de Catalina, creyeron, se bautizaron y ganaron inmediatamente la corona de los mártires. Poco después la santa, que lejos de flaquear en su fe, conseguía muchas conversiones, fue condenada a morir en la rueda, pero al tocarla, el instrumento de tortura se destruyó milagrosamente. Enfadado y fuera de control, el emperador la mandó a decapitar. Unos ángeles trasladaron su cabeza al monte Sinaí, donde más tarde se construyó un monasterio e iglesia en su honor. Hasta aquí las actas de Santa Catalina. Desafortunadamente no se conservan estas actas en su forma original, sino transformadas y distorsionadas con descripciones difusas y fantásticas debidas a la imaginación de narradores, a quienes les importaba menos hacer constar los hechos auténticos que agradar a los lectores con sus relatos maravillosos. La importancia que se dio a lo largo de la Edad Media a la leyenda de este martirio explica el interés y cuidado con el que en tiempos modernos se han examinado y estudiado los textos antiguos griegos, árabes y latinos que lo refieren, y sobre el que los críticos han manifestado hace tiempo sus opiniones, de las que probablemente no tengan que desdecirse. Hace varios siglos, cuando la devoción a los santos era estimulada por la lectura de extraordinarias narraciones hagiográficas, cuyo valor histórico nadie estaba cualificado para cuestionar, los pueblos católicos invistieron a Santa Catalina con un halo de encantadora poesía y poder milagroso. Clasificada con Santa Margarita y Santa Bárbara como uno de los 14 santos más útiles en el cielo, fue continuamente alabada por los predicadores y cantada por los poetas. Es bien sabido que Bossuet le dedicó uno de sus más hermosos panegíricos y que Adán de San Víctor escribió un magnífico poema en su honor, Vox Sonora Nostri Chori, etc. En muchos lugares su fiesta se celebraba con la mayor solemnidad, se prohibía el trabajo servil, y un gran número de personas asistían a las devociones. En varias diócesis de Francia se observaba como día de fiesta de obligación hasta principios del siglo XVII, y el esplendor de su ceremonial eclipsaba al de las fiestas de algunos de los apóstoles. Muchas capillas se pusieron bajo su patrocinio y su estatua se encontraba en casi todas las iglesias representándola, según la iconografía medieval, con una rueda, su instrumento de tortura. Mientras que, debido a varias circunstancias de su vida, San Nicolás de Mira se consideraba patrón de los jóvenes bachilleres y estudiantes, Santa Catalina se convirtió en patrona de doncellas y estudiantes femeninas. Considerada como la más santa e ilustre de las vírgenes de Cristo, resultaba natural que ella, entre todas, fuera la encargada de proteger a las vírgenes de los claustros y a las jóvenes solteras en el mundo. Al ser la rueda de tortura el emblema de la santa, los carreteros y mecánicos se colocaron bajo su protección. Finalmente, según la tradición, no solo permaneció virgen dominando sus pasiones y conquistó a sus verdugos al agotarles su paciencia, sino que triunfó con su ciencia haciendo callar a los sofistas. Su intercesión fue implorada por teólogos, apologistas, predicadores del púlpito y filósofos. Antes de estudiar, escribir o predicar, le rogaban que iluminara sus mentes, guiara su pluma e impartiera elocuencia a sus palabras. Esta devoción a Santa Catalina, que tomó tan vastas proporciones en Europa después de las cruzadas, recibió brillo adicional en Francia a principios del siglo XV cuando se rumoreaba que se había parecido a Santa Juana de Arco, junto con Santa Margarita, había sido designada por voluntad divina consejera de Santa Juana de Arco.
aunque los hagiógrafos contemporáneos consideran más que dudosa la autenticidad de los varios textos que contienen la leyenda de Santa Catalina, nadie pone en duda la existencia de la santa. La conclusión a la que se ha llegado tras analizar esos textos es que los hechos principales han de ser aceptados como verdaderos, y se debe rechazar como puras y simples invenciones la multitud de detalles que casi oscurecen esos hechos, la mayor parte de las narraciones maravillosas con las que se embellecen y los largos discursos que se ponen en boca de Santa Catalina. Un ejemplo lo ilustrará muy bien. Aunque todos estos textos mencionan el traslado milagroso del cuerpo de la santa al monte Sinaí, los itinerarios de los antiguos peregrinos que visitaron el Sinaí no hacen ni la más ligera alusión al respecto. Ya en el siglo XVIII don de Foris, el benedictino que preparó una edición de las obras de Bossuet, declaró que la tradición seguida por este orador en su panegírico de la santa era en gran medida falsa y fue, precisamente por entonces cuando la fiesta de Santa Catalina desapareció del breviario de París. Desde entonces la devoción a la Virgen de Alejandría ha perdido toda su antigua popularidad. Santa Catalina de Alejandría, patrona de las mujeres solteras. Santa Catalina de Alejandría fue una mujer valiente en la fe que fue dotada de una gran sabiduría y coraje. A Santa Catalina se le venera tanto en Oriente como en Occidente. Es la santa patrona de las mujeres solteras, estudiantes, filósofos, predicadores, apologistas, abogados, juristas, bibliotecarios, personas en trance de muerte, educadores, maestros, afiladores de cuchillos, mecánicos, torneros, enfermeros, filósofos, predicadores, teólogos, secretarias, taquígrafos. Fiesta, 25 de noviembre. Martirologio romano, Santa Catalina, mártir, que, según la tradición, fue una virgen de Alejandría dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de ánimo. Su cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del monte Sinaí. Biografía de Santa Catalina de Alejandría. Alejandría era una algarabía de pueblos y razas, de sectas y sistemas filosóficos. Griegos y judíos andaban a la greña continuamente. Con el advenimiento de los cristianos se complicó el asunto. La confusión de sectas y teologías se hizo formidable. La colonia judía era muy importante. Sus libros sagrados eran muy apreciados. Fue aquí en Alejandría donde Ptolomeo II mandó que 70 intérpretes tradujeran del hebreo al griego el Antiguo Testamento. La religión cristiana también empezó a tener mucha influencia. Según una antigua tradición, la iglesia de Alejandría fue fundada por el evangelista San Marcos. Tuvo luego la mejor escuela catequética de su tiempo, el Didascaleo, donde enseñaron grandes maestros, Tertuliano, Orígenes, Lactancio, San Clemente Alejandrino y San Dionisio de Alejandría. Aquí nació Santa Catalina de Alejandría, faro más luminoso que el faro de Alejandría y que todos los sabios. La leyenda áurea la presenta con grandes elogios. El nombre de Catalina, la pura, la blanca, respondería a una linda princesa, hija del rey siciliano Costo, nacida en Alejandría a fines del siglo III. Era una joven de extrema belleza y aún mayor inteligencia. Perteneciente a una familia noble. Versada en los conocimientos filosóficos de la época y buscadora incansable de la verdad. Santa Catalina tenía pasión por la verdad. A los 18 años, Santa Catalina de Alejandría brilla por sus conocimientos filosóficos. Es docta y elocuente, bella y con muchos pretendientes, apasionada y enamorada de la belleza. Había recorrido todas las escuelas. Su favorito era Platón. Discute, analiza, rechaza. La cautiva, sobre todo la enseñanza del obispo Pedro el Patriarca. Aquella moral tan pura, aquel maestro tan sublime, el sermón de la montaña, aquella Virgen Madre, de tan divina grandeza. Así, por la belleza tangible llegó Santa Catalina a una belleza que había escapado hasta el momento de sus ojos, la belleza de Dios. La conversión de Santa Catalina. Un encuentro con el ermitaño Trifón le aclaró todas sus dudas. Santa Catalina de Alejandría se convirtió en fiel creyente y se hizo bautizar. Ahora es una filósofa cristiana. Santa Catalina de Alejandría, audaz defensora ahora de su fe, se presenta ante el sanguinario Maximino Daia para recriminarle su conducta con los cristianos. Maximino se siente deslumbrado por su elocuencia. Por primera vez baja la vista humillada ante tan contundentes y majestuosas palabras de esta santa, y su ignorante altanería queda pisoteada. Me gustaría ver cómo te defiendes ante los sabios imperiales. Así concuerda con ella para tener una disputa pública con los sabios.
se enfrenta Santa Catalina a 50 renombrados doctores. Con versos de Homero, con citas de Platón, con textos de los profetas, unidos a su gracia y elocuencia inspirados por Dios, va derrotando uno a los 50 filósofos de la corte, y no solo deshace los argumentos de sus adversarios, sino que hace que se conviertan casi todos al cristianismo, y estos a su vez, sellan su fe con el martirio. El martirio de Santa Catalina. Comprobada la invencible consistencia de sus fundamentadas convicciones, Santa Catalina de Alejandría es condenada al suplicio de una rueda de cuchillos. Inútilmente. La fuerza inquebrantable de la fe hace saltar en pedazos las afiladas navajas, que hieren de muerte a los propios verdugos. Finalmente, le llega la muerte por la espada. La desposada se iba al cielo a celebrar las bodas con su celestial esposo. El martirologio romano dice que fueron los mismos ángeles de Dios quienes trasladaron los virginales restos de Santa Catalina de Alejandría al Sinaí. Oriente y Occidente invocan su valiosa protección, los aficionados a saber la aclaman como patrona. Bélgica le levanta templos y le dedica altares. También España venera su imagen. Abanderada de la lucha ideológica entre el paganismo y el cristianismo, Catalina defiende en público la doctrina que profesa. Estaba bien preparada en filosofía y en teología para hacer frente a todos los falsos argumentos que pudieran esgrimirse. Paladín y defensora sería también de los derechos de las mujeres, pidiendo que ellas fueran respetadas lo mismo que los hombres. 24 de noviembre de 2021 Francisca Abad Martín, abanderada de la lucha ideológica entre el paganismo y el cristianismo, Catalina defiende en público la doctrina que profesa. Estaba bien preparada en filosofía y en teología para hacer frente a todos los falsos argumentos que pudieran esgrimirse. Paladín y defensora sería también de los derechos de las mujeres, pidiendo que ellas fueran respetadas lo mismo que los hombres. Es lástima que, de muchos grandes personajes, como son estos mártires, apenas tengamos noticias de su vida. Suele suceder con la mayoría. Algunos emperadores romanos se cebaron con ellos y la Iglesia celebra y ensalza a estos santos, casi anónimos, que vivieron durante los primeros siglos y, sin embargo, a pesar de haber escasas noticias de su paso por la tierra, han dejado una honda huella en la memoria de los cristianos. Ellos son venerados y recordados, aunque se tengan pocas noticias de ellos. En honor de muchos de ellos se han levantado iglesias y monumentos y su nombre se les impone a los niños al nacer, para que su memoria no quede en el olvido. Durante el gobierno de Diocleciano, fueron muchos cristianos los que cayeron, como Catalina de Alejandría, allá por el siglo IV, quien una vez recibido el bautismo entró a formar parte de la incipiente familia cristiana. Parece ser que pertenecía a una familia noble, pues había sido educada en las mejores escuelas de filosofía y teología, cosa que no era frecuente en esos tiempos, sobre todo tratándose de una mujer. Su vida se parece mucho a la de Hipatia, también de Alejandría, con la que compartió su osadía de querer saber cada vez más. En el caso de Catalina no estamos seguros de la fecha exacta de su nacimiento, pero a lo largo de los siglos la leyenda se ha encargado de rellenar piadosamente las lagunas que dejó la historia. Según la tradición parece ser que fue el año 285 cuando vino al mundo. Los datos de su vida están recogidos por Santiago de Vorágine del siglo XIII en la Leyenda Dorada. Sabemos que Alejandría era la ciudad de las escuelas y de los pensadores. En el Didacaleo enseñaron maestros de la talla de Tertuliano, Orígenes, Lactacio, etc., foco principal de la ciencia y del comercio de todo el Mediterráneo. Por esta razón fue muy conocida y codiciada también, por su posición estratégica. Egipto había pasado entonces a ser una provincia más del poderoso Imperio Romano. Máximo Daia gobernaba en Siria y Egipto, como representante de Diocleciano. El carácter de su persecución se distingue sobre todo por los ultrajes hechos a las mujeres. Catalina pudo haber pasado inadvertida entre la multitud de los letrados de la ciudad, pero probablemente su corazón ardiente la había traicionado, como en el caso de otras muchas mártires, y no pudo soportar tantas infamias y vejaciones contra las mujeres, porque el gobernador alardeaba de sus conquistas y humillaciones a las que con frecuencia las sometía. Informada Catalina de que el emperador había convocado a los ciudadanos para rendir culto a los ídolos bajo serias amenazas, irritada se presentó ante él para increparle y echarle en cara sus crímenes y demostrarle la falsedad de la religión pagana. Después de haberle probado suficientemente la existencia de un dios, le dijo que lo que tenía que hacer es creer en él y dejarse de falaces idolatrías. La poderosa dialéctica de la filósofa alejandrina puso en evidencia la estulticia del gobernador, quien pudo salir del paso aplazando la discusión para otro momento, pero él prefirió ordenar la entrada en prisión de su interlocutora,
dando así satisfacción a su orgullo herido y ganando tiempo para que los letrados, filósofos y retóricos a sus órdenes, pudieran rebatir convenientemente a esta mujer tan perspicaz. Sin embargo, sucedió todo lo contrario de lo que el gobernador había previsto. Lejos de que sus sabios convencieran a la ilustrada cristiana, fue ella la que les convenció a ellos, con el consiguiente enfado del administrador romano, quien les amenazó con castigarles duramente. Fracasado este primer intento, se recurrió al halago y a la promesa de que sería convertida en la primera dama. En vista de que ello tampoco dio resultado, se dio orden de que fuera torturada y encarcelada, privada de todo alimento, con la esperanza de que cuando él regresara de un viaje, Catalina hubiera dejado de existir, pero no fue así. Quienes la visitaban podían constatar con asombro que ella no desfallecía y que el calabozo donde estaba encerrada no estaba a oscuras sino radiante de luz. Cuando regresó el gobernador y supo lo sucedido, se enfadó contra quienes la habían ayudado a mantenerse viva, pero ella le aseguró que habían sido seres sobrenaturales quienes le habían protegido. La furia del gobernador se desató y pensó que una rueda dentada sería el castigo justo para esta insolente cristiana. Pero Catalina saldría ilesa también de esta prueba, al quedar dañado el artilugio, por lo que el instinto brutal y ciego del gobernador se desorbitaría aún más, ante la inmunidad de Catalina, hasta que de un hachazo en la cabeza terminaron con la vida de esta sabia y valerosa joven cristiana. Con su muerte heroica, Catalina volvía a vencer y obtenía en recompensa la palma del martirio. Sus restos se guardan y se veneran en el monte Sinaí. Tanto Oriente como Occidente invocan su valiosa protección. Ensalzada por panegiristas y predicadores como Bossuet, cantada por poetas, inspiradora de artistas, llegó a ser entre los santos de los más venerados del calendario cristiano. Reflexión desde el contexto actual. Esto de la defensa de los derechos y la dignidad de la mujer, tan necesario en nuestros días, no es cosa de ahora, sino que viene de muy lejos, y la prueba la tenemos en Catalina de Alejandría, que luchó denodadamente por defender el prestigio de las mujeres, tanto a nivel general como a nivel personal, hasta el punto de llegar a exponer su propia vida. El que esta inquietud por revalorizar a la mujer fuera sentida en tiempos pasados, no cabe la menor duda. Otra cosa es que existieran unas fuerzas de opresión que hacían poco menos que imposible cualquier tipo de reivindicación femenina en el terreno de la práctica. A pesar de todo, los sentimientos a favor de la dignidad de la mujer estaban ahí, y posiblemente más auténticos de los que se puedan tener hoy día. Oración a Santa Catalina de Alejandría. Bendita y amada del Señor y gloriosa Santa Catalina de Alejandría, por aquella felicidad que recibisteis de poder uniros a Dios y preparaos para una santa muerte, alcanzadme de su divina majestad la gracia de que, purificando mi conciencia con los sufrimientos de la enfermedad, y con la confesión de mis pecados, merezca disponer mi alma, confortarla con el viático santísimo del cuerpo de Jesucristo a fin de asegurar el trance terrible de la muerte, y poder volar por ella a la eterna bienaventuranza de la gloria. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.